Un ángulo es la región del plano delimitada por dos semirrectas que tienen un origen común. En un ángulo podemos observar el vértice, dos lados y la región interna. El vértice es la unión de los dos lados. Para construir un ángulo necesitamos un transportador y una regla. El transportador tiene un borde, un centro y una escala interna y externa que comienza con 0 y termina en 180 grados. Los ángulos se clasifican en ángulos cóncavos y ángulos convexos. Los cóncavos son aquellos mayores a 180 grados pero menores a 360. Y los convexos son aquellos ángulos que se encuentran comprendidos entre 0 grados y 180 grados. Los ángulos agudos miden más de 0 grados pero menores a 90 grados. Los rectos miden exactamente 90 grados. Los ángulos obtusos miden más de 90 grados pero menos de 180. Y los llanos miden exactamente 180 grados. Para nombrar un ángulo hay dos formas. Podemos utilizar tres letras, como por ejemplo la letra A, B, C, con casita en B, porque es la letra que coincide con el vértice. O utilizar algunas letras griegas como alfa, beta y gamma, siempre acompañado por el símbolo de ángulo, que es la casita que va arriba. Bueno, vamos a construir ángulos. Yo acá tengo mis elementos de geometría, tengo principalmente transportador y tengo la regla. Transportador pueden utilizar cualquiera, solamente les recomiendo que tengan la graduación interna completa, ¿sí? Interna o externa completa. Estos dos transportadores, yo tengo uno de plástico y uno que es flexible, los dos tienen la graduación igual, muy parecidos, así que voy a tomar este para explicarles. Fíjense que tiene graduado de 10 en 10, ¿sí? Pero hay una graduación interna y una externa. La interna arranca de mi lado derecho, arranca con 0 grados, va de 10 en 10 y termina de mi lado izquierdo con 180 grados. La externa arranca al revés, arranca de la izquierda con 0 grados y termina con 180 grados del lado derecho. ¿Qué significa o para qué me sirve esto? Me sirve para indicar la abertura de mi ángulo. Si yo quiero que mi ángulo esté abierto, tenga abertura de mi lado derecho, voy a usar la graduación interna. Si quiero que mi ángulo tenga abertura del lado izquierdo, voy a utilizar la externa, ¿sí? La graduación externa. Siempre es recomendable al principio, cuando empezamos a hacer ángulos y no tenemos la ejercitación necesaria, es importante utilizar siempre la interna, ¿sí? Darle un mismo sentido a todos los ángulos hasta que me acostumbre, agarre ritmo en la construcción de ángulos y así poder utilizarlo tanto interna como externamente. Yo ahora voy a utilizar la graduación interna, ¿sí? Voy a utilizar una hoja de carpeta como la que tienen ustedes, a diferencia que voy a usar un marcador, ¿sí? Ustedes en su casa lo hacen con lápiz negro, ¿sí? Voy a tomar una regla, mi ángulo lo voy a construir en la hoja, tratando de dejar espacio hacia los costados, no en el margen, ¿sí? Siempre en el centro. Voy a hacer en este caso con mi marcador un puntito en el medio de la hoja. ¿Para qué me sirve ese punto? Para indicar el vértice de mi ángulo. Voy a hacer una semirrecta de unos 5 centímetros aproximadamente. Entonces lo voy a hacer uniendo, teniendo como referencia ese punto, ¿sí? 5 centímetros. Hago la flechita. Y ahora, con mi transportador, voy a hacer coincidir el puntito, que va a ser mi vértice de mi ángulo, con el centro del transportador. Y la semirrecta con el 0 grados o 180 grados, que es la lectura externa. Entonces me voy a parar acá, me voy a apoyar ahí para que quede todo parejito. ¿Vieron? Me quede todo parejito, el punto con el centro y la dirección de la semirrecta hacia los 0 grados.
voy a hacer un ángulo de 70 grados. Entonces empiezo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Donde está 70 hago una marquita, ¿sí? Y esa marquita me sirve de referencia, que es lo que voy a unir con el punto que va a ser mi vértice, ¿sí? También hago el otro lado del ángulo de no más de 5 centímetros, tratando de que quede parejo con el que hice ya como base. Entonces lo voy a hacer acá. Ahí me quedó, ¿sí? Y ahora le voy a poner un nombre, lo voy a nombrar a este ángulo, que al ser de 70 grados es un ángulo agudo, porque es menor de 90 grados, mayor de 0 grados, pero lo voy a nombrar. Puedo utilizar 3 letras. Voy a utilizar A, B y C. Tengo dos maneras, como les comenté en el video, de nombrar mi ángulo: utilizando 3 letras o tomando una letra griega y nombrando el ángulo. Es importante que acompañe mi ángulo con la medida. Para acompañarlo con la medida pongo el nombre. Entonces digo el ángulo A, B, C, las 3 letras. Pero la letra que tiene el vértice, que es la B, lleva esta casita. Esa casita significa que la B, la letra B, tiene el vértice justamente ahí, ¿sí? Es igual, y acá pongo 70 grados, ¿sí? Otra forma es utilizar una letra griega. Dijimos que hay 3 letras griegas que vamos a utilizar ahora: alfa, beta y gamma, ¿sí? Si utilizo por ejemplo alfa, le agrego la casita de ángulos y pongo es igual a 70 grados. Y ahí hice la construcción de mi ángulo, construí un ángulo agudo y lo acompañé con su nombre y con su medida, ¿sí? Bueno, ahora vamos a construir un ángulo un poquito mayor de los ángulos agudos. Vamos a construir un ángulo obtuso. Utilizo los mismos elementos, la regla y el transportador. Como les decía anteriormente, traten de tener un transportador que ustedes puedan comprender la lectura de la graduación. Vienen unos transportadores que están intercaladas, viene con una escritura interna y luego con una externa, una interna y otra externa. Esos son un poquito más difíciles de comprender. Los que vienen completos con la graduación interna y la graduación externa son los más fáciles de entender. Bueno, entonces construimos el ángulo de, vamos a hacer uno de 130 grados, por ejemplo. En la hoja, en el medio, no sobre los márgenes, hago un puntito, ¿sí? Hago mi lado de unos 5 centímetros. Yo estoy usando marcador, pero ustedes utilizan lápiz negro. Hago coincidir el centro del transportador y los 0 grados con el lado que ya hice. El puntito con el centro del transportador, el lado con los 0 grados, y ahora sí, acá prestamos atención porque yo voy a superar los 90 grados y ahí es donde aparece la confusión. Dijimos que vamos a hacer un ángulo de 130 grados. Entonces siempre tengo que tener en cuenta que como la abertura va a quedar hacia el lado derecho, el ángulo va a quedar abierto hacia el lado derecho, uso la graduación interna. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. ¿Sí? Ahí hice una marquita y 1. Esa marquita la voy a unir con este puntito que me va a formar el vértice. Recuerden que no más de 5 centímetros del lado para que no me quede tan desparejo, tan grande, ¿sí? Hago la flechita y ahora le doy un nombre. Vamos a poner 3 letras. Vamos a poner por ejemplo M o P, ¿sí? Y voy a poner acá M O P, casita en O porque el vértice está en la letra O, es igual a 130 grados, ¿sí? O puedo usar una letra griega, vamos a utilizar beta. Beta es igual a 130 grados. La letra griega es beta. Lo que hago es ponerle la casita para indicar que esa letra está nombrando a este ángulo. ¿Cómo me doy cuenta que es un ángulo obtuso? Si yo tomo una escuadra, la escuadra ya tiene los 90 grados en este extremo. Si yo la apoyo acá en el lado del ángulo, me doy cuenta que supera los 90 grados, que el lado sale de los 90 grados, por lo tanto es un ángulo
obtuso. Esa es una forma o un detalle para darse cuenta si es un ángulo agudo o es un ángulo obtuso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trabajar con una figura de análisis que me va a permitir obtener distintos tipos de ángulos según la condición que me indique en la consigna. Supongamos que esta figura de análisis, la consigna me pide que saque o que busque o nombre un ángulo recto. ¿Cómo voy a buscar este ángulo recto? Si bien puedo tomar el transportador y tomar una medida, va a ser una medida estimativa, no lo voy a utilizar porque en realidad es una figura de análisis. Una figura de análisis es una figura que en geometría me permite estimar ciertas medidas, ¿sí? Que se parecen a, o pueden ser parecidas a las reales. Entonces, un ángulo de 90 grados. Yo podría acá medir, pero voy a utilizar por ejemplo acá la escuadra. La escuadra me va a permitir encontrar, acá tengo uno, si doy vuelta acá tengo otro, ¿sí? Acá abajo tengo el tercero y después tengo acá el cuarto. Cualquiera de los cuatro me sirve. ¿Cómo lo voy a nombrar? ¿Sí? Podría poner, por ejemplo, acá un costadito, podría poner ángulo recto, yo voy a poner solamente la clasificación, recto, y lo voy a nombrar siguiendo las letras. En este caso todos los ángulos que yo saque de esta figura de análisis van a tener a la letra O como letra del vértice, ¿sí? Entonces va a ser, sigo las letras A, O, D, si quiero mencionar un ángulo recto. A, O, D, y le voy a poner la casita en O, ¿sí? Ahí ya nombré el ángulo recto. Supongamos ahora que me pide la consigna nombrar un ángulo obtuso. Los obtusos son los ángulos mayores que 90 y menores que 180 grados. Entonces sé que el ángulo obtuso se va a pasar de 90. Acá tengo una referencia, tengo un 90, el que se pase. Entonces este, ¿sí? Si yo quiero lo puedo ir pintando o marcando. Acá tengo un obtuso. No sé si lo logran ver bien. Esto sería un obtuso, ¿sí? Si yo lo sigo con las letras digo A, O, E. Entonces digo obtuso y lo nombro A con la letra A, que es la primera, O, E. La casita, el vértice está en O. O podría haber empezado con E o A. Es lo mismo, ¿sí? Supongamos que ahora me pida la consigna un ángulo agudo. Los ángulos agudos son mayores que 0 grados y menores que 90, ¿sí? Quiere decir que va a ser más chiquito que la abertura del ángulo recto. Acá yo puedo observar que tengo uno, ¿sí? Este que está acá, lo marco para que ustedes vean, ¿sí? Este es agudo. Entonces voy a poner acá, supongamos, agudo, y lo voy a nombrar. ¿Cómo lo voy a nombrar? Siguiendo las letras C, O, F, O, F, O, C, ¿sí? Siempre en la letra O, que es la letra del vértice, va a quedar en el medio. F, O, C. Y mi casita en O, ¿sí? De esta manera yo puedo leer e ir interpretando esta figura de análisis que me permite extraer distintos tipos de ángulos. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que tiene origen en el vértice y que lo divide exactamente en dos ángulos iguales. Compás y regla para trazar la bisectriz. La señalamos con la letra BZ y una flechita arriba. Bueno, ahora vamos a trazar bisectriz. Vamos a trazar bisectriz en un ángulo de 80 grados. Dijimos que la bisectriz es la semirrecta que nace o tiene origen en el vértice y que divide a mi ángulo en dos ángulos iguales. Quiere decir que cuando yo trace mi bisectriz, este ángulo que mide 80 grados va a quedar dividido en dos ángulos exactamente de 40 grados. Yo podría tomar el transportador, medir 40 y 40 y hacer la división. Sin embargo, no lo voy a hacer con el transportador. El transportador solo lo utilizo para construir el ángulo de 80 grados. Lo dejo a un lado. Lo que voy a hacer es utilizar
el compás, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con mi compás? Voy a usarlo para trazar bisectriz, ¿sí? ¿Cómo lo voy a utilizar? Una vez que tengo construido mi ángulo, voy a abrir mi compás, ¿sí? Tratando de que sea un compás que yo esté segura o seguro de que el compás queda fijo, que no se mueva, ¿sí? Hay algunos que son un poquito más delicados que otros, pero este que es de metal queda firme. Lo voy a abrir en 3 centímetros, más de eso no. Puedo abrirlo de 2, de 3, tratando de que ese sea el límite. Abro mi compás en 3 centímetros, ¿sí? Me voy a parar en el vértice. Voy a pinchar ahí en el vértice con esta abertura y voy a marcar un arco. Este arco, a ver si se ve bien, voy a marcar varias veces. Este arco me va a cortar los dos lados, ¿sí? Me va a cortar el lado que es la base del ángulo y el otro lado. No toco mi compás, no lo cierro, lo dejo ahí en 3 centímetros. Voy a marcar el arco donde cortó cada lado, lo voy a marcar con un puntito, ¿sí? Yo lo voy a hacer con color para que ustedes lo vean bien. Ahí y ahí. Y ahora, con la misma abertura, sin haber modificado el compás, me voy a parar. Primero en este punto. Podría pararme primero en este, pero yo elijo. Me voy a parar primero en este, en el de la base. Voy a hacer una marquita. Una marquita un poco larga, ¿sí? Porque lo que no sé dónde va a cortar. Ahora me voy a parar con la misma abertura sin modificar en el otro punto, hasta que se forme una cruz. Donde se formó una cruz voy a buscar la unión y lo voy a marcar con un puntito. Yo estoy haciendo con marcador para que ustedes lo vean, pero ustedes lo hacen con lápiz porque las primeras construcciones puede que me confunda o me equivoque y tenga que borrar. Bueno, ahí me quedó. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi regla? Voy a unir el vértice con ese puntito, ¿sí? Mido, ahí voy a unir derechito con la regla. Que me queda ahí unido, ¿sí? Le hago una flechita porque es una semirrecta y le pongo BZ, que es la abreviatura de bisectriz, y arriba llevo una flechita. Si yo mido ahora con mi transportador, me tienen que quedar dos ángulos de 40 grados. ¿Vieron? Me queda un ángulo de 40 y el otro de 40. Es decir, que la bisectriz me divide a mi ángulo original en dos ángulos iguales. Una vez que yo comprobé que lo hice bien, que lo hice con el compás, no con el transportador, sino que tracé mi bisectriz con compás y regla, puedo agarrar un lápiz de color y pintar cada ángulo para indicar que los dos ángulos quedaron iguales, ¿sí? Pinto uno, por ejemplo, de violeta y el otro lo pinto de color verde. Pero esto lo hago una vez que yo esté seguro o segura de que tracé bien mi bisectriz, ¿sí? Si yo no muevo el compás, lo dejo siempre con la misma abertura, decidí abrirlo en 2 centímetros, tengo que terminar todo el proceso con los 2 centímetros del compás. Si decido con 3 centímetros, lo dejo abierto con 3 centímetros hasta que termine toda la abertura, toda la construcción de la bisectriz, ¿sí? Entonces ahí me quedó trazada la bisectriz. Recuerden que es la semirrecta que tiene origen en el vértice y que me divide al ángulo original en dos ángulos iguales. Algunas recomendaciones antes de comenzar a realizar las actividades. Primero, mira varias veces el video. Quizás necesites mirarlo más de una vez. Segundo, para realizar las actividades necesitas un compás, una regla y un transportador. Y por último, no te olvides que si tenés dudas podés consultar por WhatsApp enviando un audio o un mensajito.